Sean todos bienvenidos, hermanos. Damos gracias al Señor en esta mañana, que Él nos permite una vez más reunirnos. Muy agradecidos a Dios. Acabamos de expresarles a algunos de nuestros amados hermanos que nos hemos hecho presentes, ¿verdad? Agradecidos que nos hemos empezado a reunir. Pero ustedes, mis amados hermanos que están detrás de estas cámaras, pues estamos muy agradecidos que también ustedes nos hayan sintonizado y que estén con nosotros en espíritu. Es decir, unos estamos de manera presencial y otros estamos también presentes, pero en espíritu. De todas maneras, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Oramos a nuestro Señor de que Dios pueda bendecirnos. Esto lo queremos celebrar a Él. Realmente a Él es a quien queremos exaltar y glorificar. Y sabemos que si lo exaltamos a Él, como dice el Salmo 133, que dice que siendo Él la cabeza, ¿verdad? Y que el perfume viene sobre la cabeza de Aarón, dice, pero que el perfume baja al cuerpo. Es decir, que en la medida que exaltamos a nuestro Dios, en la medida que exaltamos a nuestro Señor Jesucristo, en esa medida también nosotros somos bendecidos como una añadidura. En esta oportunidad queremos continuar con el estudio de Filipenses. Mis amados hermanos, tanto los que estamos aquí presentes como los que estamos viendo esto, sabiendo que estamos pasando situaciones adversas, creo que el estudiar el libro de Filipenses nos hace de mucho bien. ¿Cuál es la razón? La razón es de que nosotros logramos ver cómo el apóstol Pablo, en una situación tan adversa, en una situación tan difícil, él, hermanos, continúa hablándonos de el gozo, que nos regocijemos, que nos alegremos. Pero uno se hace la pregunta, oye Pablo, ¿y qué dosis del Espíritu Santo o qué fórmula has encontrado para que tú puedas estar hablando de gozo cuando tú estás pasando vicisitudes tan terribles, como por el ejemplo el estar encadenado, como por ejemplo no estar comiendo quizás tu comida favorita, como por ejemplo no andar con libertad para arriba y para abajo, y otras cosas más añadidas? Si nosotros pudiéramos agregar a esto que Pablo, por ejemplo, él describía cuántas veces él había sufrido azotes, cuántas veces, por ejemplo, hermanos, había aguantado hambre, cuántas veces, hermano, había sido traicionado inclusive por falsos hermanos. Y la pregunta aquí es que con todo y eso, el apóstol Pablo habla de regocijaos, de alegraos. Y hermanos amados, como dice el libro de Hebreos, nosotros hasta ahorita no hemos sangrado todavía, o sea, todavía no nos ha salido sangre, hermano, como para nosotros deprimirnos, como para nosotros estarnos lamentando. Entonces necesitamos ver cómo el apóstol Pablo, a través del libro de Filipenses, nos va dando poco a poco, hermanos, la respuesta de cómo nuestras vidas podemos regocijarnos, podemos alegrarnos, podemos, hermanos, mantener ese gozo a pesar de las situaciones adversas. En esta oportunidad yo quisiera ver, y yo quiero hacer una aclaración. El pasaje es tan hermoso el que vamos a ver el día de hoy, que hermanos no lo vamos a terminar de ver. Vamos de 4 puntos que yo siento que el Señor me ha dado para este mensaje, solamente vamos a ver uno, porque lo otro es que queremos celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí en Filipenses, acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 1, versículo 20. Es lo que nos corresponde estudiar en esta hora. Dice la palabra, conforme a mi anhelo y esperanza, Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 26. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Padre, en esta hora queremos expresarte nuestra gratitud por habernos permitido, Señor, con algunas interferencias y todo, pero nos permitiste alabarte y glorificarte. Y lo más hermoso, Señor, poder estar también con mis hermanos, alabando juntos, unánimes, a una sola voz. Te agradecemos, mi Dios amado. Y hoy por hoy pedimos tu bendición para poder recibir tu enseñanza de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, fíjense, al estudiar usted y yo el libro de Filipenses, no solamente logramos ver las enseñanzas de ánimo, no solamente logramos ver las enseñanzas de fortaleza del apóstol Pablo, sino que hay algo más. Hay veces, no sé si ustedes han oído aquella expresión que dice que los hechos valen más que las palabras, ¿verdad? En la vida del apóstol Pablo, en Filipenses, cuando estudiamos Filipenses, no solamente encontramos las palabras del apóstol Pablo, sino que también lo que encontramos es el ejemplo de cómo él está viviendo, de cómo él está experimentando las situaciones que él experimenta. Y entonces aquí tenemos una doble porción de enseñanza. Por un lado, su palabra, por un lado, el darnos ánimo, pero por otro lado, él nos está diciendo, yo les estoy dando el ejemplo de cómo estamos viviendo. Así que la vida del apóstol Pablo, cuando vemos el ejemplo, no deja de desafiarnos. Es decir, como decir, Señor, ¿y yo dónde estoy con mi vida cristiana? ¿En qué nivel estoy yo con mi vida cristiana cuando yo logro ver la vida del apóstol Pablo? Creemos, hermanos, que si alguien vivió la vida cristiana quizás mucho en su plenitud, diríamos que ese fue Pablo. Hermanos, Pablo, desde el día en que él se convierte, hay una entrega. No está como me dice una mi vecina por ahí, yo compartiéndole del evangelio, me dice, nosotros poco a poco nos vamos haciendo cristianos. Como que si ser cristiano es por medida, por poquito, o eres o no eres. Aquí no es que voy probando a ver si soy cristiano. No, aquí o eres cristiano o no lo eres. Y el apóstol Pablo prácticamente nos da una enseñanza, hermanos, que él cuando conoció a Cristo, la entrega que él hizo a Cristo no fue una media entrega, como algunas veces nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo hace años cuando recién yo me convertía, tenía dudas si me bautizaba o no me bautizaba. Y recuerdo que un gran amigo en Cristo me decía, José Antonio, ¿y tú cuándo te vas a bautizar? Y yo por ahí decía, más adelante. ¿Y por qué no lo haces? Es porque todavía no estoy preparado. No, hermanos, lo que estaba sucediendo quizás es como que si hubiese dudas. En la vida del apóstol Pablo no fue así. Cuando él tuvo su encuentro con Cristo, fue una total entrega. No fue algo a medias, fue algo, hermanos, que hubo una entrega total, un compromiso. ¿Sabe usted qué es un compromiso? Un compromiso es que, hermano, usted prácticamente hace como un pacto
acto, como una responsabilidad, se compromete con la otra persona y se entrega a la otra persona y se esfuerza por llevar a cabo tal compromiso. Muchas veces eso es lo que acontece en la iglesia. Todavía no hay un compromiso con Cristo, no hay una entrega. Y realmente, mis hermanos, déjenme decirle que Cristo sí se comprometió con usted. Cristo se entregó, no un medio clavo, no fue una media cruz, no fue un medio calvario, no fue un medio dolor, fue una entrega total de la vida de Cristo por nosotros. Que Él está esperando que también usted se entregue a Él, no a medias, no con reservas, sino, hermanos, de lleno para con el Señor. Así que, hermanos, en esta mañana yo quisiera ver, hay 4 cosas que quisiera que vamos a estar viendo, pero como les repito, no lo vamos a ver en esta mañana. El primer punto que yo quiero ver es el tema que le hemos titulado a la palabra es el propósito y vida del siervo de Dios. El propósito y vida del siervo de Dios. Y lo primero que queremos ver es que Cristo, en la vida del apóstol Pablo, fue alguien que se vio magnificado en él. El propósito del apóstol Pablo es ver la vida de Cristo magnificada en él. Y eso está en el versículo 20. Lo segundo que vamos a estar viviendo es que el propósito y vida del siervo de Dios es vivir una vida para Cristo. Lo tercero que queremos ver es que el propósito y vida del siervo de Dios es alguien que no vive aferrado a lo terrenal, a las cosas de esta tierra. Y en cuarto lugar, vamos a estar viendo que el propósito y vida del siervo de Dios es alguien que vive para el beneficio y para los propósitos divinos. En primer lugar, mis hermanos, viendo aquí lo que es el versículo 20, yo quisiera que regresáramos porque vamos a estar considerando esa porción del pasaje. Dice la Escritura: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada, ¿qué dice? En nada seré avergonzado. Filipenses capítulo 1 versículo 20. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermanos, ¿qué vemos aquí sino la vida del apóstol Pablo? Y nosotros decimos que una vida que realmente desea magnificar y glorificar el nombre de Cristo, decimos en primer lugar que lo hacen aquellas vidas que se comprometen. Es como el esposo y la esposa. Cuando el esposo se siente, alguien le dice, y mira, ¿cómo te va a ti en el matrimonio? No, mira, yo estoy muy agradecido a Dios por mi esposa. Pero entonces ese hombre puede mostrar, el cuidado o el trato de su esposa para con él, que él está agradecido. Entonces ella puede decir, he magnificado a mi esposo. O sea, en mi vida yo lo he magnificado. Y si es al revés, que alguien le dice a su esposa, oye mujer, ¿y qué tal tu marido? ¿Qué tal tu esposo? Y dice, 10. Tengo un buen marido, me trata con cuidado. Entonces el marido puede decir, he magnificado a mi esposa. ¿Por qué? Porque es una vida que se ha comprometido. El apóstol Pablo, hermanos, él tiene un solo anhelo, él tiene un solo deseo. En este pasaje, el anhelo del apóstol Pablo, su esperanza o la expectativa que tiene el apóstol Pablo es el de magnificar a Cristo en su cuerpo. En otras palabras, glorificar a Cristo por medio de su cuerpo. Pablo dice, conforme a mi anhelo. Vean lo que dice el versículo 1. Conforme a mi anhelo. La palabra griega aprodokian significa como alguien que está viendo a la distancia
con la cabeza así bien erguida, levantada, o sea, como alguien que está en una torre y está viendo y anhelando de decir: deseo magnificar con mi cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: anhelo, y lo que está haciendo, ¿sabe qué, hermanos? Esta palabra dice: mi anhelo es como alguien que está enfocando, que su enfoque es una sola cosa, y es glorificar y magnificar a Cristo en su cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? Por un lado, mis amados hermanos, lo que más anhela el apóstol Pablo es que Cristo sea glorificado. Pero algunas veces Cristo puede ser glorificado cuando lo alabamos, cuando cantamos. Pero, hermanos, alguien dice: mira, hay una diferencia entre el dicho y el hecho. Pareciera ser que cuando tenemos que ver con el hecho, ya nuestras manos o nuestro cuerpo entra en acción. No sé si me explico. Pablo está diciendo: no solamente quiero glorificar a Cristo con el evangelio, yo mismo con mi cuerpo, yo mismo, como decía en otro pasaje, dice: yo, agarro este cuerpo y lo pongo por servidumbre. No doy golpes al aire, sino que está diciendo: mi cuerpo lo pongo al servicio del Señor. ¿Y qué era lo que deseaba Pablo? Magnificar a Cristo con su cuerpo. Su anhelo era tanto, hermanos, era como alguien, fíjese, si usted estuviera preso, ¿cuál sería su mayor deseo? Salir de ahí, ¿no es cierto? Pero para Pablo no era su deseo. Ay, yo quiero salir de aquí, de esta cárcel. Ya no aguanto este soldado que tengo amarrado con la cadena todos los días. Ay, yo ya no soporto estar solamente en esta casa domiciliaria. No, hermanos, para Pablo no era ese. Probablemente nosotros estemos en la casa: ¿y cuándo se va a acabar esta pandemia? ¿Y cuándo aquí? Y comenzamos el cuándo por aquí. ¿Y cuándo? ¿Me entiende, hermanos? Comenzamos a reclamar, nos comenzamos a sentir incómodos. ¿Qué es lo que le incomoda a usted en este tiempo? ¿Qué le incomoda a usted? Alguien dice: mi suegra, dice alguien, ¿verdad? Hermano, ¿qué le incomoda? ¿Cuáles son sus quejas? Pablo pudiera decir: yo quisiera salir ya de esta cárcel. Sin embargo, hermanos, el deseo de Pablo no era salir de la cárcel. ¿Sabe cuál era el deseo? Magnificar a Cristo en su cuerpo. Ese era su deseo. Se da cuenta que era tan grande el compromiso de Pablo con Cristo, que eso era lo que deseaba, hermano. Él decía: Cristo, ayúdame, que en mi cuerpo pueda yo también glorificarte, no solamente predicando tu evangelio. Porque hay veces, hermanos, podemos haber vidas que por el estudio, que por el conocimiento de la oratoria, que por el carisma, por tantas cosas, que nos sale bien bonito hablar. ¿Ve? Se nos sale bien bonito predicar. Pero el asunto es, ya cuando te toca vivir y poner en práctica con tu cuerpo, con tus acciones, la vida cristiana. Por eso decimos: del dicho al hecho, donde realmente has de demostrar con tu cuerpo que tú andas buscando glorificar el nombre del Señor. Y de eso es lo que se trata el versículo 20. Él estaba experimentando circunstancias difíciles, adversas. Sin embargo, hermanos, él no estaba ansioso porque se modificaran las cosas circunstanciales. Pablo, siendo prisionero, lo que hacía era poner la mirada en Cristo para glorificarlo y glorificarlo en su cuerpo. Hermanos, al hacer esto, fíjese, esto es bien importante lo que voy a tratar de decirle. Pido a Dios que me dé la gracia de poder transmitirlo. Hermanos, cuando usted se concentra tanto en sus incomodidades, en que no estoy saliendo a ganar más dinero por la pandemia, estoy limitado porque ahora ya no hago lo que antes hacía,
o usted comienza a incomodarse por alguna persona que ya no le cae bien, o como se dice aquí en México, ya no hace química, y usted se concentra en querer ver esas situaciones, muchas veces nos desenfocamos del propósito o de la razón real de por qué estamos en esta vida. Pablo dice que estamos en esta vida para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Pero cuando nos desenfocamos, perdemos esa línea. Por eso es que Pablo no estaba quejándose de las cadenas, no se estaba quejando del soldado, no se estaba quejando de la comida, no se estaba quejando que no se bañaba a saber desde cuántos días, no tenía distintas mudanzas. Ay, hay veces que nosotros tenemos que ir al closet y ni hallamos qué ponernos. Y ya eso es un conflicto para algunos. Para Pablo, decía, es el mismo traje de todos los días. Pablo no estaba concentrado en eso. Hermanos, él no estaba tampoco, si él estuviera, fíjese, si él estuviera atento a sus incomodidades, lo más probable es que él estaría cuestionando a Dios. Cuando usted se fija, hermanos, en lugar de estar concentrado en querer glorificar a Dios, comienza a sacar un montón de excusas. Pablo pudiera haber dicho, ¿y cómo es que yo siendo siervo estoy aquí? O sea, quejarse pues. Podría incluso desalentarse y desanimarse. Al dejar de ver a Cristo y comenzarse a ver a sí mismo, lo que tiene y lo que no tiene, entonces comienza lo que se llama el desánimo o el desaliento o la depresión. ¿Sabe qué otra cosa sucede? El estancamiento. Mis amados hermanos, su vida cristiana no es para detenerse. Hágase una pregunta: ¿cuánto he avanzado en mi vida cristiana del año pasado a hoy? ¿Cuánto he crecido? ¿Sigo siendo el mismo del año antepasado? ¿Me he estancado o inclusive habré retrocedido? El apóstol Pablo no tenía ni chance para eso. Estaba tan concentrado en querer magnificar a Cristo en su cuerpo, estaba tan concentrado en el Señor, que no tenía chance ni para reclamarle a Dios, ni para desanimarse, ni para deprimirse, ni para ver qué le faltaba o qué es lo que no le faltaba, ni tampoco para detener su caminata con el Señor, ni mucho menos para reclamarle a Dios el por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Estaba tan ocupado en querer magnificar al Señor con su vida que no le quedaba chance para esas cosas. No sé si estoy comunicando esto, mis amados hermanos, pero esto es importante. Esto nos hace crecer, eso nos hace avanzar. Así que Pablo conocía bien, hermanos, este cuerpo es bien cómodo. No sé si usted se da cuenta. Poquito a poquito se va acomodando y se va quedando quieto y se duerme. El apóstol Pablo, ¿cree usted que el apóstol Pablo no conocía las debilidades de este cuerpo? Él lo sabía. Él sabía, hermanos, que somos egoístas. Él sabía que somos orgullosos. Y que este cuerpo en un momento dado se acomoda tanto que puede ser negligente en la caminata y en el servicio al Señor. Pablo sabía, hermanos, que este cuerpo le gusta autocomplacerse. Y el estarse viendo tanto a sí mismo, hermano, puede detener la caminata. Es como, por ejemplo, hace años, ¿verdad? Me compré mi pants, mis zapatos, y yo recuerdo que hasta era para que me doliera en mi corazón. Hermano, me compro un juego de pants amarillo, pero de ese amarillo que usted lo mira desde lejos, con sus franjitas negras y zapatos casi del mismo color, dispuesto a comerme kilómetros. Y entonces, hermano,
comencé a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Y yo sentía que todos me miraban, quien iba a ver el color chiltota del amarillo, todo, y nuevecita la ropa y todo eso. Hermano, ya cuando había corrido quizás unos 8 kilómetros, ya este cuerpo le decía, mejor sentate, mejor acomodate. Entonces, hermano, ya no quise seguir corriendo, fíjese. Y entonces mejor me fui caminando, ya no aguanté, llegué a la casa de mi papá y le digo yo, papá, ¿y no tendrá allí para el autobús? Para venirme de regreso en autobús. Hermano, ¿qué estoy tratando de decir? El apóstol Pablo decía, yo quiero que mi cuerpo no se acomode. No quiero que mi cuerpo, yo sé que mi cuerpo le gusta acomodarse, le gusta hacer lo que él quiere, es orgulloso, es egoísta, se acomoda. Pero no, dice Pablo, yo quiero que en mi cuerpo Cristo se magnifique. Por eso es que en un momento dado el apóstol Pablo dice, yo no corro como a la aventura, como sin saber para dónde agarro, ni tampoco doy golpes al aire. Sino que dice, si este cuerpo no quiere, dice, lo agarro y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque lo que más anhelo es que en mi cuerpo Cristo sea magnificado. Sea por vida o por muerte, decía. Queriendo decir, Pablo, si me voy a morir, pero aún muriéndome, quiero que el Señor sea magnificado. Y si voy a salir vivo de esta cárcel, como dijo más adelante, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bonito ese versículo, hermanos. Algunos lo tenemos subrayado, otros no lo podemos de memoria. La pregunta es, ¿qué tan real es ese versículo en nuestra vida? Pablo decía, sea por vida o por muerte. Ahora la pregunta es, ¿y por qué razón Pablo quería que Cristo se magnificara en su cuerpo? ¿No sería mejor magnificar a Cristo solo predicando el Evangelio? Hablando. Acepte a Cristo. Pare de sufrir. Venga al Señor. Hermanos, algunas veces dice, me gustaría ser pastor. Solamente pararse ahí enfrente, abrir la Biblia y hablar de Dios. Qué bonito, ¿no? Mis amados hermanos, es mucho más que eso. Ser pastor es mucho más que eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo deseaba que se magnificara Cristo en su cuerpo? Mis amados hermanos, si hay alguien que sabía para qué se nos había dado el cuerpo, en realidad ese era Pablo. Yo le hago una pregunta, ¿sabe usted para qué Dios le dio su cuerpo? Para disfrutarlo. Este cuerpo hay que sacarle todo el disfrute que se pueda. Como decía una de las preguntas que se hicieron, de las preguntas que estábamos haciendo ayer. ¿Qué lo hace feliz? Comer, decía una persona. A mí me gusta la comida. Otro decía, a mí me gusta el baile. Le hago la pregunta a usted en esta hora. ¿Para qué cree usted que Dios le ha dado su cuerpo? Hermanos, aquí hay una hermana que acaba de decir algo bien precioso y es exactamente el versículo que voy a ver. Dios nos dio el cuerpo para glorificar a Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, tu cuerpo es para eso. Hermanos amados, yo cuando veo este versículo yo le pido perdón al Señor. Porque hay veces hemos usado este cuerpo que no es nuestro, sino que es de Dios. Y hemos usado este cuerpo no para honrar ni glorificar el nombre del Señor, sino que solamente para hacer nuestra propia complacencia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice 2 Corintios 6, 19, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Entonces dice la Escritura que tu cuerpo, el tuyo, ese que te
con el que te levantas todas las mañanas, ese cuerpo fue hecho para glorificar el nombre de nuestro Dios. Pablo dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amado hermano, esta mañana nosotros debiéramos de lamentarnos y de pedirle perdón, o de ponernos a pensar: Señor, ¿qué he hecho? Mire, le voy a decir esto: quizás Dios no le va a pedir cuentas a usted lo que usted haya hecho con el cuerpo antes de ser cristiano. Ahí no hay problema. Antes de ser cristiano, le dice: mira, de todas maneras ya estás condenado, así que ¿para qué te voy a pedir cuentas de qué vas a hacer, qué has hecho con tu cuerpo? Estás bajo condenación. Pero donde Dios nos pide cuentas y nos ha de pedir cuentas y tenemos que rendir cuentas, es que después de que hemos sido comprados por el Señor, después de que nuestros cuerpos le hemos dicho al Señor: mi vida es tuya, allí es donde la pregunta es: ¿y qué has hecho con lo que yo compré? ¿Cuántos se sienten comprados por Cristo? Dios te ha comprado. Dios te ha comprado. Hermanos, pero díganme ustedes, ¿a quién le gusta comprar un producto que le costó tanto y que no le rindió lo que esperaba? ¿Cómo se siente, hermanos? Decir: oye, compré esta pluma, vale 50 pesos y solo me sirvió para escribir un día. Pues no sirve. ¿Cómo me siento yo que me han estafado? Me han defraudado. Amado hermano, amada hermana, Dios lo ha comprado a usted. Usted le pertenece a Él. Por lo tanto, usted debe de decirle: perdóname, Padre, porque te salí chafa. Perdóname, Señor, porque no te he rendido lo que te debería de haber rendido con el precio que tú pagaste en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor, porque he agarrado este cuerpo y he hecho cosas que no debería de haber hecho. Perdóname, Padre. Perdóname, porque tú me compraste. Y el precio que pagaste fue la sangre de tu Hijo Jesucristo. Por eso es que, hermanos, el apóstol Pablo nos muestra de que nuestros cuerpos han sido hechos para la gloria del Señor. ¿Sabe por qué otra razón Pablo quería magnificar a Cristo en su cuerpo? Número uno, para glorificar a Dios. Ahí estamos bien. Pero lo segundo, de por qué Pablo quería que su cuerpo allí se magnificara el Señor, es para no sentir vergüenza el día del juicio, cuando venga el tribunal de Cristo. Porque habrá un tribunal de Cristo donde debemos de compadecer. Y allí vamos a dar cuenta de qué hemos hecho con este cuerpo. No estamos hablando de mandarlo al infierno. No estamos hablando de condenarlo. Pero, hermanos, va a haber un día en el que hemos de presentarnos delante del tribunal de Cristo para recibir galardones por aquello que hicimos bien. Galardones por aquello donde usamos este cuerpo para glorificar a Dios. Pero también habrá pérdida y tristeza cuando se vean aquellas cosas que hicimos y que nos podemos sentir avergonzados y apenados, que después de ser cristiano agarramos este cuerpo y no lo usamos para realmente magnificar a Cristo en nuestras vidas. Quizás usted no lleva la contabilidad, pero hermanos, en aquel día Cristo, nuestro Señor, va a llevar la contabilidad y nos habrá de premiar. Se conoce el tribunal de Cristo. Repito, no es para mandarlo al infierno, no lo va a mandar al infierno, pero algunas veces unos tendrán más y otros tendrán menos.
Vea lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5. Pablo no quería presentarse delante de aquel Señor que lo llamó para servirle y presentarse delante de él con vergüenza. Como decir, mira, te di tantos talentos, te di tantos dones, ¿qué hiciste con ellos? Pablo dice, ¿por qué es necesario, 2 Corintios 5:10, por qué es necesario que todos nosotros, ¿qué, hermanos? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para darnos los premios. El tribunal de Cristo es donde Dios reconoce lo que hicimos con amor, con premura, con el anhelo de magnificar a Cristo en nuestras vidas. El Señor va a premiar. Que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, ¿qué dice? Reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, cuando los creyentes, habrá un día en que el creyente habrá de enfrentar a nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio del tribunal de Cristo. Y esta es la noticia. Y quizás, como dicen, mea culpa, porque quizás casi no hablamos mucho acerca del tribunal de Cristo. Casi no hemos enseñado mucho acerca del tribunal de Cristo. Pero hermanos, en aquel día del tribunal de Cristo habrán algunos creyentes que la experiencia no va a ser muy agradable. Hay otros que sí. Y no estoy hablando de condenación, no estoy hablando de mandarte al infierno. Pero por ejemplo, habrán algunos que se van a sentir avergonzados en ese día. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Es decir, hermanos, habrán vidas que el Señor le dijo, ¿qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con mi templo? Y alguien dice, pues, aceptar a Cristo. Bautizarme. ¿Qué más? Ir a la iglesia. ¿Y qué más? Leer la Biblia. Aquí te va un dulcito. Es tu premio. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza, para que en su venida, ¿qué, hermano? No nos alejemos de Él avergonzados. Juan, cuando escribió esta carta, estaba hablándole a la iglesia, le estaba hablándole a los cristianos. No está hablando de la pérdida de salvación, no está hablando de eso. Está hablando de que hay vidas, hermanos, que realmente tuvieron su cuerpo, pero nunca lo usaron para que Cristo fuera magnificado en su vida. Pablo no quería eso. Pablo dice, sea por vida o sea por muerte, lo que anhelo es que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Unos serán avergonzados y otros van a sufrir pérdida. Primera de Corintios, capítulo 3. Es decir, que utilizaron su cuerpo, pero lo que hicieron realmente no lo hicieron para que Dios fuera glorificado, sino que lo hicieron para complacencia propia. Por ejemplo, déjenme hablarles. Hay vidas que les gusta la alabanza, les gusta la música. Y hermanos, no se aguantan por tocar el teclado, no se aguantan por tocar la guitarra. Pero realmente, hermanos, su corazón no está por el Señor, está más por el instrumento, está más por sentirse realizado de que está tocando o que toca un instrumento. Pero realmente su corazón no es por el Señor. Él lo que quiere sentirse es que está tocando un instrumento y que se siente bien y que la gente lo está viendo.
cuando esa obra suba a la presencia del Señor, el Señor la va a probar. ¿Y sabe cómo la va a probar? Con fuego. Y si aquello se hizo para la carne, si aquello se hizo para beneficio personal, se va a quemar. Y no va a quedar nada, porque no se hizo para el Señor. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno será, ¿qué dice? Se hará manifiesta, porque el día, es decir, el día que compadezcamos ante el tribunal de Cristo, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a suceder? Esa persona va a recibir recompensa, porque lo hizo como para el Señor. Es más, hay gente que hace cosas a escondidas, que nadie lo mira, pero lo está haciendo para el Señor. Hay vidas, hermanos, que incluso nos están apoyando en este tiempo sin decir nada. Ni nombre ni nada. Hay uno que sí lo mira, el que lo va a recompensar. Esa vida que dice, yo te estoy viendo. Nadie lo sabe, pero yo sí lo sé. Lo estás haciendo para el Señor. En aquel día se te hará recompensado. Pero aquel que quieren la foto, que quieren publicidad, que quieren promoción de cómo el gran siervo del Señor se está sacrificando. Y lo hace para publicidad, hermano. Si piensa que allá en el cielo va a tener el gran tesoro, se le va a chamuscar y no va a quedar nada. Dice, cada será probado. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, es decir, no tendrá recompensa. Aunque lo más importante, que sigue siendo salvo. Ya con eso que se sienta premiado, porque ya no va al infierno, por lo menos va al cielo, o estará con el Señor. Y hay otros, mis hermanos, que serán ampliamente recompensados. Mateo capítulo 25, versículo del 20, dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Es decir, que este tipo de vida fue diligente, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe por qué Pablo quería magnificar a Cristo en su cuerpo? Hermanos, porque quería honrar al Señor. Y porque también, hermanos, sea en su vida o en su muerte, no quería presentarse avergonzado delante de su Señor. De que el Señor le haya dicho: tantos talentos te he dado, Pablo. Te di tu cuerpo, te di dones, y que ahora te presentes delante de mí sin haber hecho nada. Lo único que le diría: Pablo, entra, eres salvo. Pablo no deseaba, tenía tanto amor por su Señor. Sabía que Cristo había entregado todo, que Cristo se había comprometido tanto con su vida, que lo había salvado, que hermano, que lo había sacado de la ignorancia, que lo había sacado del engaño y que lo había puesto por la verdad. Aparte de eso, hermanos, Pablo iba camino hacia el infierno y el Señor se le atravesó, lo salvó, dio su vida por él. Que ahora Pablo decía: yo no quiero ser alguien que el Señor me haya comprado y que ahora yo no lo glorifique. Por eso es que Pablo decía: sea por vida o sea por muerte, lo que anhelo, lo que deseo es magnificar
a Cristo en mi cuerpo. La pregunta para nosotros sería ¿qué vamos a hacer con el cuerpo que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Llevarlo a Punta Cana, a Cancún, a que sufra? ¿Llevarlo allá? ¿Me entienden, hermanos? Estamos tan decididos a aguantar una soleada en la playa, pero no estamos decididos a aguantar una soleada ganando almas para Cristo. Podemos darnos un baño de sol en Acapulco hasta que la piel se nos haga tostada y todo eso, pero no estamos dispuestos a solearnos para ir a servir entre los necesitados y los pobres. ¡Ay, este sol! Sí, pero en la playa no te quejas del sol. Allá la disfrutas. ¿Se da cuenta cómo nos engaña este cuerpo, hermano? Este cuerpo es cómodo. Este cuerpo es egoísta. Este cuerpo es orgulloso. Y Pablo lo sabía. Y decía Pablo, deseo que en mi cuerpo Cristo se magnifique. Es por esa razón, hermanos, que el apóstol Pablo nos habla de someter este cuerpo, teniendo el entendimiento para qué Dios nos dio el cuerpo. Hermano, es para decir, hay cosas que el cuerpo quiere disfrutar y que son inclusive hasta pecaminosas. Y nosotros debemos decirle, Señor, perdóname, porque estoy usando mi cuerpo para mis disfrutes, para mis deleites carnales, y no para honrarte, y no para glorificarte. Hay veces, hermanos, que tenemos la comida y comemos hasta más de la cuenta, pasándonos de la línea de la gula. Pero no, hermanos, queremos que la barriguita llegue hasta su límite, hasta que se sienta cómoda. Eso es lo que sabía Pablo. Para Pablo no era extraño cómo era el cuerpo, pero Pablo decía, no, dice, este cuerpo es para glorificar el nombre del Señor. Me voy a acostar temprano para levantarme temprano y orar y buscar el rostro del Señor. Nuestro Señor nos hablaba, hermano, y estoy terminando, por eso que nos hablaba de negarnos a nosotros mismos si hemos de seguir a nuestro Señor. Lucas capítulo 9, nuestro Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida, pero por causa de mí, éste la salvará. Mi hermano, tenemos estos instrumentos que Dios nos ha dado. Nuestros ojos son instrumentos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos. Y Pablo decía que no reine el pecado en vuestros miembros, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presenta tus miembros al pecado como que si fueran instrumentos de iniquidad, sino, decía Pablo, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículo del 12 al 13. Pablo decía, mi cuerpo son instrumentos, los quiero poner al servicio del Señor. El mismo Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, cuando hablaba acerca de nuestros miembros, nuestro cuerpo. Mis hermanos, este cuerpo Dios nos ha bendecido y es un instrumento para que se cumpla la voluntad del Señor. Dice Romanos, Pablo, hablando de lo mismo, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis el ¿qué, hermanos? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te ha dado ese cuerpo que tienes, el que lo bañas todos los días, el que lo vistes, el que lo arreglas, el que lo perfumas. Dios te ha dado la mente que tienes, los ojos con los que miras. Todo eso Dios te lo ha dado a ti para que Cristo sea magnificado en tu vida. De más está decirle, mis amados hermanos, que el cuerpo que tú tienes, si eres de Cristo, ese cuerpo no es tuyo. Ese cuerpo ya está comprado. Ese cuerpo es de Dios. Y dile, Señor, úsame. Que mis labios al hablar hablen de tu amor. Que mis manos, Señor, sean usadas para tu servicio. Que la mente que tengo, Señor, en lugar de tener pensamientos equivocados, sean para ponerlos a tu servicio, a tu disposición. Que mis pies, en lugar de caminar por caminos torcidos, por caminos de lugares de pecado, caminen, Señor, en aquello donde tú vas a ser glorificado. Sea por vida o sea por muerte, Señor, que tú seas magnificado en mi cuerpo. Pablo llegó a decir, allá en el libro de Efesios, cuando decía que seamos diligentes. Mirad pues con diligencia, decía Pablo, cómo andéis, no como necios, sino andad como sabios, porque estamos viviendo tiempos, ¿qué decía Pablo? Difíciles y peligrosos. Así que aprovechemos el tiempo para que nuestro cuerpo magnifique a Dios, glorifique a Dios. Y que si hemos utilizado este cuerpo donde el nombre de Dios no ha sido honrado, que le pidamos perdón. Y le digámosle, Señor, perdóname, porque he agarrado mi cuerpo, mis ojos, mis oídos, y no los he usado para lo que debiera de usarlo. Conforme a mi anhelo, conforme a mi esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo no quería ser avergonzado, sino antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias, Jesús. ¿Cuánto tenemos el deseo de honrar a Dios, hermanos? Amén. Para eso nos dio el cuerpo el Señor, para honrar su nombre. Yo le pido perdón al Señor, hermanos, cuando hay veces no he honrado al Señor con mi cuerpo, con todo el ser que Dios nos ha dado. Y es bueno que el creyente, al hacer un examen introspectivo, pueda decir, Señor, han habido momentos en mi vida que quizás debería de haberlos aprovechado para honrarte y glorificarte. Y he malgastado ese tiempo. No lo he ocupado para lo mejor. Pero hermanos, Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Sabía usted de que en Cristo no hay ninguna condenación? No hay ninguna condenación, dice la palabra, para los que están en Cristo. Sí, démosle gloria al Señor por eso, porque no hay condenación. Pero si tenemos entendimiento, aprovechemos el entendimiento
para decir, dame la gracia, Señor, que el tiempo que me resta y que este cuerpo tiene las fuerzas, que sean consagradas para ti. Que mi deseo sea honrarte. Como Pablo decía, deseo magnificar a Cristo. No quiero presentarme avergonzado, decía Pablo en aquel día. No, quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, de que atendamos y recibamos, Señor, la enseñanza y el consejo de tu palabra. Algunos de nosotros, Señor, nos has dado la vida y te la estamos muy agradecida. Señor, gracias porque nos diste aliento de vida. Hemos podido disfrutar de tu creación. Y sabemos que es deseo tuyo que disfrutemos de todo lo que tú has creado, dice tu palabra. Pero, Señor, en medio de todo también está nuestro egoísmo, nuestro orgullo, donde algunas veces, Señor, le hemos dado del apetito de la carne, le hemos dado más, Señor, que ha impedido que algunas veces nosotros te sirvamos, te honremos y te glorifiquemos. Y de eso te pedimos perdón en esta hora, Señor. Perdónanos, Padre, cuando hemos desperdiciado tiempo, horas, y no las hemos aprovechado para lo mejor. Pero lo que te estamos pidiendo en esta hora es que pongas en nuestros corazones el anhelo y el deseo de agradarte, Señor. Tú nos has comprado, tú me has comprado a mí. Ayúdame, Señor, que si te pertenecemos, que te seamos útil a tus planes y a tus propósitos por el cual tú nos compraste. Tú nos has comprado para tu gloria. Tú nos has comprado para tu alabanza. Que ese sea nuestro deseo también en nuestros corazones. Señor, yo te suplico que hagas meditar a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, tanto los presentes como los que están detrás de cámara, Señor. Que nos preguntemos, ¿qué he hecho con mi cuerpo? ¿Para qué lo he usado? ¿Para qué estoy dispuesto a seguirlo usando? Te pido, Señor, que sea usado para tu gloria. Este es mi deseo. Honrarte a ti, Señor.